Bienvenidos, estamos hablando derecho en nuestro retorno de entrevistas con personalidades y abogados distinguidos de nuestro foro nacional. Nuevamente nos acompaña ya un amigo de casa, el doctor Henry Herrera, una ex autoridad del Ministerio Público, amigo, compañero, un abogado de excelente trayectoria en nuestro distrito, a quien le damos la bienvenida. Querido Henry, bienvenido a Hablando Derecho. Fernando, muchas gracias. Buenos días. O buenas tardes, estamos ya. Bueno, aquí estamos para cualquier consulta, agradecido siempre con las entrevistas y poder pues ayudar e informar sobre el tema judicial, sobre el tema jurídico, sobre los derechos a la ciudadanía, ¿no?, que tanto lo necesita. Así es, Henry, y la verdad que desde la última entrevista que hemos tenido contigo han cambiado muchas cosas. Han habido cambios de autoridades, han habido promesas judiciales, y hasta han habido abogados torturadores. Han habido proyectos y vamos a hablar un poquito de todo eso. ¿Cómo ves tú en este momento el derecho, los tribunales, la justicia en nuestro país? Bueno, no podemos cerrarnos los ojos, ¿no?, y hacernos lo que no vemos. El sentir de la sociedad, el sentir del pueblo, lo reflejan la prensa a diario, los refleja el ciudadano común al comentar. Nuestro sistema judicial no anda muy bien, aunque escuché el mensaje presidencial también, amén de los cambios que han existido, de las elecciones a las autoridades judiciales que llevan recientemente un año recién posesionadas. Se espera que en lo futuro se haga algo distinto y que realmente pues cambie, ¿no?, y que el principio, ese principio tan buscado de justicia, de dar a cada quien lo que corresponde y lo que merece, pues se haga una realidad. Es el clamor que escuchamos a diario, ¿no? Justicia, la gente busca justicia y la profesión de la abogacía está un poco venida a menos. ¿Qué está pasando? Fíjate que lo que pasa es que hay casos, ¿no?, que de pronto podríamos decir aislados, pero han sucedido de forma paulatina en un departamento, en otro departamento y en diferentes instancias, ¿no? Sea Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Tarija, se han dado también casos que sorprende el accionar de ciertas personas que han estado con responsabilidades funcionarias administrativas en el mando, en el ámbito jurisdiccional, pues, y eso ha venido a reflejarse como un sentir de que la justicia anda mal y se ha generalizado, ¿no? Y un poquito ahí como que ya decimos, no es las personas las que están mal, sino es la institución en sí, ¿no? Aquí es la institucionalidad, el gremio, y tendríamos que trabajarlo desde el inicio. Este es un problema, como lo tocamos la primera vez, que hace ya casi un año, hablábamos sobre el tema de que este tema de formación tiene que venir no solamente en un cambio estructural de las instituciones, sino de donde se forman quienes vienen a administrar la justicia, ¿no? Debería también hacerse un cambio conjunto desde la universidad. En la participación en las elecciones y la preselección y elección de autoridades que acompañan la universidad estatal del sistema boliviano, no tiene que ser solamente en ese ámbito la participación. Yo considero que tiene que ser también desde la formación del estudiante, que se va a convertir en un futuro profesional o en una futura autoridad judicial, donde tiene que estar bien cimentada, ¿no?, todos esos principios, cimentados todos esos principios que establece cada norma, que establece nuestra Constitución Política del Estado. Bueno, bien dice, ¿no? El asunto desde la raíz tendría que ser abordado desde la universidad, donde se van formando los futuros abogados. Bueno, pero no todo es color miel en la vida, ¿no es cierto? En todo lado se cuecen habas. Así como hay buenos médicos, hay malos médicos, hay buenos arquitectos, hay malos abogados y hay buenos abogados. Bueno, la sociedad sigue en su desarrollo y han aparecido últimamente los abogados torturadores. Y ahí está saltando no solamente aquellos que causan el daño físico, sino los abogados que también son torturadores de otra forma, ¿no? Si nuestra profesión estaba mal vista, hoy estamos peor, ¿no? Puede ser, como dice el adagio, ¿no?, el más bonito de los oficios o el más vil a la vez, ¿no? Claro, el problema es que es un poco ingrata nuestro ejercicio, diría yo, no nuestra profesión, porque el ejercer nuestra profesión es ahí. Porque fíjate que tú utilizas ciertos mecanismos
que has aprendido en la universidad, técnicas, aplicación de normas, acudes al procedimiento, y el otro tema viene a ser la estrategia de cuándo y cómo utilizas esos conocimientos que has adquirido. Entonces, cuando llegas a un final feliz, podríamos decirlo, en un proceso, una parte gana y la otra tiene que perder. Entonces, la que ha ganado te va a aplaudir como buen abogado, y la que ha perdido, pues no creo que comente bien de tu persona, mucho menos en lo profesional, correcto. Entonces, ahí yo veo que es un poquito ingrata, no la profesión, el ejercicio mismo, ¿no? Porque hay muchos abogados, por ejemplo, que se dedican a la docencia, y en el ejercicio de esa profesión, en la docencia, digamos, o en el tema de asesoramiento empresarial, o asesoramiento institucional, en que no litigan, esos profesionales están bien vistos. Nuestra profesión ahí está muy bien vista, sí, ¿no? Asesoran, cumplen un rol. Claro, el problema está en nuestros abogados litigantes, y muchas veces, en los últimos casos que se han dado, en las autoridades, en los abogados que ejercen como autoridades en el tema de la administración de justicia. Ahí un poquito que hay que separarlo. Entonces, el ejercicio nos hace un poquito ingratos y nos hace, tal vez diría yo, deformar esa imagen que se tiene tanto de la persona como del profesional, ¿no? Alguien tiene que ganar en un proceso y alguien tiene que perder. Por eso valoro y aplaudo mucho yo el tema que se está queriendo implementar en el tema de la justicia restaurativa, ¿no? Sí. Para que se restablezcan todas las situaciones de daño y evitemos entrar a conflictos y a estas situaciones, porque tenemos una sociedad, ese es el problema también, tenemos una sociedad boliviana conflictiva. Tú lo has tenido seguramente como experiencia, ¿no? Llegan la gente a tu oficina y dicen, no, doctor, yo quiero ganar y quiero que a este lo hagan, pues no, sentir el peso de la ley y bueno, y muchas veces también el tema del actuar del abogado, tú no te olvides que uno simplemente se convierte en funcionario o en empleado, ¿no es cierto? Obviamente asesorando del cliente, porque el cliente es quien te contrata el servicio y tú simplemente haces pues la prestación de servicio, ¿no? Cada uno trata de encauzar, digamos, el derecho que la persona está reclamando para plasmarlo en la pretensión que él busca o ella busca, ¿no? Bueno, pero donde acaba la instancia, diremos así, o sea, la primera fase de un juicio que la persona conoce, se acaban los derechos, estamos en un estado nuevo, un paradigma procesal jurídico nuevo, tenemos principios constitucionales que son la base de los principios procesales, y en suma tenemos la conformación de un nuevo estado, una nueva imagen de justicia. ¿Qué pasa con los principios, Henry? Tenemos principios constitucionales. Claro, los principios vienen a ser esos ideales, esos paradigmas que establece la sociedad como reglas, ¿no es cierto? Y que establecen como pautas de conducta que tenemos que seguir para percibirlos nosotros y reflejarlo y tener el statu quo, mantener la paz social, el entendimiento, ¿no es cierto? Tenemos estos principios constitucionales que muchas veces ahí es donde falla también el tema de nuestra aplicación, de nuestra justicia, nuestras autoridades, ¿no? Fíjate que muchos van a lo que la regla establece, ¿no? Y si la regla establece algo y se debe cumplir porque así lo dice, no van por encima de ello la aplicación de un principio para hacer justicia. No lo hacen, ¿no? Bueno, pero ¿será que la regla se tiene que aplicar a rajatabla? Claro, lo que pasa es que ahí es donde ya entramos en esta época, ¿no? En la aplicación de principios constitucionales que considero muchos profesionales no lo entienden, ¿no? Ponen la aplicación estricta de la norma, y no te olvides que ya no estamos en aquella época, no estoy diciendo que no se aplique la norma, pero ya no estamos en aquella época que el juez es boca muda de la ley, ¿no? Ya no estamos en ese... ahora el juez es una persona, es un ser humano que piensa, que está percibiéndolo el problema, ¿no es cierto? Y que aparte de... hay algo... Dentro de ese principio quiero establecer algo muy claro que lo tiene la Constitución Política del Estado en el artículo 180, el principio de la verdad material. Y ese principio de verdad material, ¿qué es lo que hace? Hace agudizar los sentidos sensoriales del juez, de la autoridad. Él va a percibir y va a escuchar y va a verlo quién realmente es quien tiene la razón, quien está reclamando el derecho, ¿no es cierto? Y lo va a aplicar. Y eso un poquito hace que también se tenga que
no sé si apartar, digamos, ¿no? O dejar una aplicación estricta de las reglas, sino que ir al principio fundamental de de conseguir y darle a cada quien lo que corresponde, lo justo, hacer justicia. Y creo que ese tema, ese principio de la verdad material, que en realidad es una máxima también, se ha venido un poco a menos porque últimamente en el ámbito del litigio todo el mundo habla de la verdad material, ¿no? Se utiliza en familia, se utiliza en la niñez, se utiliza en penal, y todo el mundo habla de la verdad y la verdad material, pero la verdad material, o sea, que para empezar, ¿qué es la verdad? La verdad, decía abuelita, son como las narices, ¿no? Cada quien tiene su verdad, ¿o no es verdad? Así es. Entonces, una verdad definitiva, como bien dices, no hay. Entonces, yo creo que en base a eso, lo que define la doctrina es que los jueces tienen que integrar los principios al derecho. Claro. Quiere decir que cuando se agota la fase procesal o el juez no encuentra una respuesta en la norma, se halla en la libertad de poder integrar esos principios que en todos los códigos, empezando de la Constitución, se insertan. Por ejemplo, en la Constitución tenemos las máximas que son el Amasúa, no seas mentiroso, no robarás y no sé cuál es el otro, ¿no? Entonces, esos son principios. Sobre esa base cultural, sociológica y jurídica es que nos estamos manejando al presente. Y fíjate que ahora vamos a dar la curva para entrar al plano constitucional. Estamos en principios y han habido cambios en las autoridades este último año. Al menos creo que se está cumpliendo parte de lo que habían prometido algunos postulantes y que fueron candidatos, postulantes, diría, perdón, ¿te acuerdas? al Tribunal Constitucional, ¿no? Me recuerdo yo que en las elecciones judiciales que se hicieron tanto para el Tribunal Supremo, para el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional, muchos de los postulantes al Tribunal Constitucional hablaban sobre la creación de salas constitucionales, ¿no? Justamente porque quienes tienen las facultades de ver, ¿no?, ahora para cada departamento, ¿no?, quienes tienen la facultad de ver la jurisdicción constitucional en los departamentos, al menos las acciones de defensa que establece nuestra Constitución y nuestro Código Procesal Constitucional y la ley del Tribunal Constitucional, estas tenían que ser vistas por jueces ordinarios, ¿no?, quienes fungían como Tribunal de Garantías. Pero todavía lo siguen viendo. Todavía lo siguen siendo, pero no niego la capacidad de cada persona, pero considero que si una persona postuló para juez de familia, se preparó en materia familiar. Si una persona postuló para juez civil o agrario, se preparó y es conocido y en el medio profesional y conoce la materia específica tanto de agrario o de civil. Entonces, ¿cómo podríamos encontrar nosotros respuestas específicas y concretas a la última instancia de la justicia que tenemos nosotros, que es la constitucional, en manos de personas que están capacitadas específicamente en una materia X y no en la que tienen que impartir justicia y conocerlo? Entonces, de la capacidad de la persona no hablo, pero sí de la preparación específica en la materia, en algo que es tan delicado como es la justicia constitucional, que es la última instancia donde el ciudadano tiene para acudir. Y no solamente la última instancia, sino que también podríamos llamarla las instancias inmediatas que hoy faculta con esta nueva constitución, a partir, bueno, ni tan nueva, que ya lleva bastantes años, la de 2009, con la aprobación y la creación de nuevas acciones constitucionales, como la acción popular, como la acción de defensa, la acción de cumplimiento, ¿no?, que vienen a ser algunas a defender intereses colectivos. Entonces, en ese sentido, prometieron muchos postulantes y se ha materializado, ¿no? Se ha llevado a cabo últimamente la convocatoria para los vocales constitucionales y la ley que se ha creado, la creación de estas salas constitucionales establece la creación de 22 salas a nivel nacional. Por Santa Cruz van a ser 4 salas constitucionales compuestas por 2 vocales constitucionales, y esto aplaudo, la verdad, se dio en iniciativa como propuesta
No sé si será parte de lo que están desarrollando los magistrados que han salido electos, pero lo aplaudo porque se ha llevado a cabo en coordinación con el Ejecutivo, con el Ministro de Justicia, que he visto que está moviéndose bastante en este tema, y esperamos que realmente esa situación de acudir a una autoridad que tenga el conocimiento específico en la materia para buscar la respuesta en cuanto al derecho o al bien que está reclamando el ciudadano se materializa ahora. No, y la verdad creo que tienes razón, porque no se duda de la capacidad de los jueces, pero si bien es cierto, un juez está especializado, por decir algo, en la niñez y adolescencia, y de repente le llega una acción de amparo sobre un tema de tierras, donde está el INRA y otra situación, o le llega un tema de administrativo tributario, ¿no? Entonces ahí el juez está en figurillas porque tiene que, además que son acciones rápidas, ¿no? Tiene que leerse expedientes y aprender de la noche a la mañana el procedimiento tributario, las resoluciones determinativas, o en materia agraria, manejar el tema de extensiones de tierra, en fin, ¿no? Fíjate que yo estuve, por ejemplo... Y un poco dilata eso también la resolución de sus propias causas. Y fíjate que al encontrarnos con una persona así, ¿no? Incluso dice, hay un refrán que es conocido, ¿no? El primer acto de justicia que comete una persona no es asumir un cargo del cual no está capacitado de asumirlo, ¿no? Entonces, fíjate en qué mano va a estar el ciudadano de recibir justicia de alguien que desconoce la materia, ¿no? Y se ha venido ejerciendo. Sé que están capacitados, sé que sea material, sea familiar, sea laboral, sea agrario, son jueces que vienen de materia, pero que vienen con el conocimiento, está bien, de la Constitución, pero no de los procedimientos específicos, no de los principios específicos, no de la jurisprudencia específica, y es un tema totalmente diferente, pues, ¿no? La materia constitucional es totalmente diferente al ordinario. Para que la gente que nos escucha y nos ve, Henry, porque hay gente que nos está mirando a través del canal, definamos para el ciudadano común qué es un derecho constitucional o una acción constitucional que sale de la vía jurisdiccional, ¿no? Ordinaria. Claro, se le llama, ¿no? Y eso es algo que lo desconoce mucho la ciudadanía, ¿no? A lo mucho, pues, claro, todo el mundo lleva su vida tranquila, en su rutina de sus trabajos, la familia, y mucho, lo que menos quiere es meterse con problemas judiciales, es peor como andan los resultados de nuestra justicia. Sí. Entonces, en ese sentido, no conoce mucho, pero nuestra justicia constitucional viene a ser la última instancia que se tiene, ¿no es cierto? Por eso se llama extraordinaria, porque lo ordinario viene a ser todo lo que tenemos en materia laboral, en materia ordinaria, civil, materia familiar, ¿no es cierto? Y cuando acudimos en la última instancia, cuando ya vemos que, por ejemplo, en primera instancia, dentro de una investigación, se le han violentado, vulnerado o amenazan vulnerar los derechos de las personas y ésta no consigue la respuesta que ha reclamado, tenemos la segunda instancia, tampoco vuelve a fallar en contra de la persona, y como última instancia tenemos la justicia constitucional, en la cual, ¿qué es? Acudimos a la Constitución Política del Estado, en la que dice que ahí tienen todos los derechos y la Constitución los tutela, los resguarda, ¿no? Y entonces, pero ojo que se tutelan derechos constitucionales, claro, ¿no? No todo es motivo de recurso. No todo. Por eso es que viene a ser extraordinario, porque pasado primero la instancia ordinaria o la instancia administrativa que tiene que pasar, recién acudimos a la justicia ordinaria. Y es por eso que es lo delicado, justamente, ¿no? Como tú lo dices, no todo es que se va a reclamar directo. Claro, no todo es un derecho, no todo es un derecho constitucional. Claro, ¿no? Pero cuando llegamos ya nosotros ahí, en esa instancia deberíamos tener la capacitación de personas y autoridades específicas para decidir. Justamente esa es la línea delgada, pues, ¿no? Distinguirse donde terminan mis derechos, comienzan tus derechos. Claro. Y hay derechos que son tutelados por la Constitución Política del Estado, así como hay deberes, también hay obligaciones, ¿no? Entonces, cuando Henry dice la última instancia, se refiere a la última posibilidad de reclamo que tenemos, pues cuidado, no estén criticando y digan, no, solo hay dos instancias. La primera instancia y la segunda instancia judicial, digamos, ¿no? Pero la etapa de recursos, decimos instancia para el ciudadano que nos está mirando, como la última posibilidad que tenemos de buscar justicia. Claro, si dentro de esos
por ejemplo, si no tutela también principios, pero sí tenemos derechos, ¿no es cierto? Por decirte, si dentro de un proceso que ha pasado aquí en Santa Cruz, va en segunda instancia, va en tercera instancia hasta Sucre, ¿no? Y no Casación. en casación, y no encuentran Recursos. claro, dentro de los recursos planteados en la vía ordinaria, no le concedieron y no recibió justicia y vio que se le han vulnerado esos derechos tutelados, ahí recién el ciudadano está ya legitimado para activar la justicia constitucional, ¿no? Y Henry, ¿cómo va este tema de los procesos constitucionales? Por ejemplo, la acción popular, ¿en qué consiste? Mira, estos son los derechos que estas son acciones que han sido implementadas, ¿no?, en la Constitución Política del Estado. Y aplaudo mucho, ¿no?, porque esto viene a tutelar los derechos colectivos, ¿no?, que antes, y uno de los principios que se tiene también es el principio de no formalismo. ¿Cualquiera podrá ser accionado? ¿Yo podría ser accionado? Una persona natural o jurídica puede accionar. ¿Pero puedo ser accionado yo o el Estado? No, aquí vamos para la aplicación de la norma de la Constitución de los servidores públicos. A los servidores públicos, ¿no es cierto? diría, Y ¿no? las autoridades, las personas. Los accionantes pueden ser cualquiera. La legitimación activa de poder acudir a esta vía la puede hacer cualquier ciudadano. Y fíjate que lo vemos a diario, cada vez que vemos los reclamos en la prensa, ¿no? Salen juntas vecinales reclamando, salen sobre el tema del medio ambiente, salen organizaciones sociales, y fíjate que ahí no estoy incitando a que seamos una sociedad conflictiva y activar las acciones que exija constitucionales, cumplimiento a cada rato, digamos, ¿no? Claro, pero desconoce el ciudadano de estos temas, por decirte, activar o formular una acción de defensa, una acción constitucional de acción popular o de cumplimiento, ¿no? Reclamando el cumplimiento de la ley. La acción popular, cuando es un derecho macro. Claro, es y la colectivo. Acción constitucional, el amparo constitucional, cuando es un derecho. Claro. El amparo constitucional cuando se viene a la violación de derechos, ¿no es cierto? Claro, que recaen sobre la persona, ¿no? A esta violación, o puede ser no solamente que se hayan violado, sino que se hayan suprimido, sino que pueden también estar latentes, o sea, pueden son también preventivos, digamos, lo puedo formular no antes que pueda, porque si hay ineficacia en la acción constitucional, una vez yo planteo un amparo, si va a ser ineficaz, tengo que hacerlo antes, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la acción popular, hay mecanismos que son eficaces e inmediatos y que no los formulan, que no los utiliza el ciudadano. A eso es lo que un poquito quería hablar. Y que considero van a ser más posible, va a ser más posible ahora porque se van a crear salas constitucionales, ¿no? ¿Cuántas nos tocan acá en Santa Cruz? En Santa Cruz se van a crear 4 salas constitucionales. Entonces, todas las acciones constitucionales van a dirigirse allá. Ya no van a tener, me imagino que se van a tener que hacer reformular cierta norma, ¿no? Porque establecen competencia para los jueces ordinarios. Ahora no sé, o las salas o no sé si van a seguir con esas competencias para que la gente que está en provincia o alejada de la ciudad sean los jueces encargados también los que vean, o se va a concentrar todo en la capital. Pero las salas constitucionales que se van a crear en Santa Cruz son 4 salas de 2 vocales constitucionales cada sala. Y eso es y eso es ya nomás. Tengo entendido que, no sé, van a nombrar de aquí unas 3 semanas, van a nombrar a los nuevos vocales constitucionales, o no sé si van a ampliar la convocatoria para que se siga viendo la participación de más profesionales en la elección de este tipo de autoridades que se van a implementar. Pero es muy interesante. ¿Por qué? Porque yo creo que va a dar más seguridad jurídica a la ciudadanía al tener
autoridades con conocimiento técnico específico, especial, ¿no? En el tema constitucional, y saben que su problema, que su derecho que van a ir a reclamar, a pedir, va a ser escuchado y por lo menos va a ser resuelto de la forma como establecen nuestras normas jurídicas y nuestra constitución política del Estado, ¿no? Entonces, se van a crear estas salas y lo que tengo yo ciertas interrogantes sobre la creación de esta sala, se establece que aún así todo pasa en revisión al Tribunal Constitucional. Claro, la última instancia, digamos, ¿no? Entonces, las competencias de va a asumir el rol del trámite de las acciones, simplemente, claro, como hacen en este momento los jueces y los vocales. Lo mismo se va a tener, ¿no? Pero yo no sé si vamos a tener otra vez ahí en el mismo caso que el ciudadano se pregunta, ¿no? Si un juez ordinario que funge como tribunal de garantía me concede la tutela y a los 6 meses en Sucre, o un año o 2 años, me revocan y dicen, no señor, el juez se equivocó, ¿qué justicia estoy teniendo? Si lo que se tiene es resultado inmediato de la supresión, violación o vulneración del derecho, sí. Por eso es la acción constitucional. Entonces, un elemento que creo que está fallando ahí y debería considerarse, no sé qué opinas vos, es de que el afincamiento de estas autoridades creo que es importante. Conocer la realidad de cada región es importante, porque si mañana te nombran a vos vocal constitucional de Pando o de Potosí, probablemente lo hagas muy bien, pero ¿conocerás tú como persona la realidad social de ese lugar? Yo creo que han superado bastante pruebas en el Consejo de la Magistratura, que es la entidad encargada de realizar este tipo de convocatorias, y considero que lo han hecho bien. ¿Por qué? Porque fíjate que antes lanzaban convocatorias genéricas para todos a nivel nacional, ¿no? Todo boliviano tiene el derecho de postularse donde guste. No estamos discriminando nada, ¿no? Desde luego que no, pero hay que conocer la idiosincrasia de su pueblo, ¿no es cierto? La justicia es una sola, pero hay que saber también, ¿no es cierto?, cómo siente, cómo piensa, cómo vive la gente de un lugar, para saber cómo desenvolverse y desarrollarlo, ¿no? Y darle en función a esa situación las respuestas. Ahí está, ¿no es cierto? El derecho de cada quien. Claro. Entonces, ¿qué pasa? El Consejo de la Magistratura lanzó una convocatoria por cada departamento. Está muy bien, ¿no? Entonces, me parece que eso es un gran avance para Santa Cruz. Es una convocatoria específica para vocales constitucionales. Para La Paz fue otra convocatoria específica para las salas constitucionales. Entonces, considero que los postulantes que se han presentado son gente, aunque no sea de acá, pero es gente que vive, gente que conoce y gente que va a representar, si bien la justicia constitucional que se tiene en el tribunal como sede en Sucre, va a representar en Santa Cruz, ¿no es cierto? Esta creación de sala, yo creo que va a dar una dinámica diferente a la justicia, Fernando. Se está esperando con mucha expectativa el funcionamiento de estas salas, ¿no? Porque fíjate que la ley que han creado para la creación de las salas constitucionales señala que van a asumir y van a tener la competencia de resolver los vocales constitucionales las acciones de defensa, como cuáles: la acción de libertad, la acción de amparo constitucional, la acción de cumplimiento, la acción popular, ¿no es cierto?, ¿no? Y dice otras acciones que están establecidas dentro de la ley. Y dentro de la ley del procedimiento constitucional se tiene las acciones de inconstitucionalidad, ¿no?, que tenemos tanto la abstracta y la concreta. Y es ahí también donde tengo yo otras interrogantes. ¿Van a tener la competencia de resolver? Ahí se la figura. Claro. Si ya lo están mencionando, debería ser así. ¿Por qué? Porque fíjate que ya estamos entrando en un proceso. En el tema de la competencia de estos tribunales, Henry, ¿cuál sería lo óptimo, digamos, hablando de las acciones de inconstitucionalidad? Claro, como te digo, mira, la misma ley que está creando, que da la creación de las salas constitucionales, establece de que las competencias y facultades de estos vocales constitucionales va a ser resolver las acciones de defensa. Estas son, como te decía, la
la de amparo, la acción de amparo constitucional, la acción de libertad, ¿no es cierto? ¿No? La acción de defensa, la acción de protección de privacidad, la acción de cumplimiento, pero dice además otras que establece la ley. Y esas otras que establece la ley son las acciones de inconstitucionalidad, tanto abstracta como concreta. Y eso es lo que considero yo que en esto que estamos tejiendo los bolivianos, creando los bolivianos, que se ha dado un gran paso, pero que todavía cuesta por lo complejo que es la estructura que hay que crear, el Estado autonómico que tenemos. Fíjate que ya tienen competencia los municipios, ¿no es cierto?, las gobernaciones, de establecer sus estatutos, de crear sus normas, ley, dictar, sancionar, ¿no es cierto? Y que, por ejemplo, el caso de Santa Cruz, ha tenido que irse hasta Sucre, ¿no es cierto?, para ver su estatuto, y tanto tiempo han tardado. Considero que ya teniéndose las constitucionales, y si vamos a otorgar esas facultades de que puedan resolver, va a dar una dinámica diferente a la justicia constitucional, ¿no? Porque ya tenemos nuevo sistema, ¿no es cierto?, de estructura de Estado que tienen competencias de crear, y todas estas leyes y normas que creen estas entidades, ¿no es cierto?, tienen que necesariamente pasar, ¿no es cierto?, por el tema de la interpretación y adecuación de la Constitución política del Estado. Entonces, sería fabuloso si las competencias que van a tener los vocales constitucionales aquí departamentales van a ser... Dentro de poco ya lo vamos a ver. Dentro de poco, van a dinamizar bastante. Yo creo que, no te olvides que ya viene también una época electoral también en la que van a haber agrupaciones que seguramente van a formular algunas acciones. Y yo creo que la respuesta a esas situaciones constitucionales ya la vamos a tener inmediata, ¿no? Pero ahí me queda un poquito el pero, digamos, ¿no? Si vamos a tener que esperar otra vez a que las decisiones de estas autoridades vayan allá, vuelvan de allá, vamos a tener la misma dinámica. Tendrían que ir en teoría, ¿no? Porque claro, en teoría tendrían que ir. El Tribunal Constitucional está en Sucre, entonces, y es la última etapa, digamos, de revisión instancia de todo lo tramitado. Pero vamos con esta creación de salas, yo dejo una interrogante, ¿no? Vamos a desprendernos más del sistema concentrado difuso que tenemos, o vamos a materializar más un sistema difuso teniendo, creo que sí, ¿no?, en nuestra justicia constitucional, ¿no? Pero sería interesante que por lo menos se considere esta situación, porque ¿qué es lo que clama el ciudadano? Las instituciones inmediatas, porque una justicia tardía no es justicia. Así es. ¿No es cierto? Una justicia que te llega después de 5 años, ya ni la esperas, digamos, ¿no? Ya ni la sientes, digamos, ya padecidos. De todos modos, Henry, vamos a estar de observadores nosotros acá, viendo qué es lo que pasa con estas salas constitucionales y ver cómo evolucionan también, ¿no? Mira, sería interesante dentro de la radio y el programa que tienes, sería bueno hacer un seguimiento, citarlos, ¿no? A los nuevos vocales que transmitan a través de tu medio cuál es la visión institucional y la visión personal y profesional en el desarrollo y el desenvolvimiento de sus funciones que van a tener ellos, para que las autoridades y el pueblo y la sociedad los conozcan, ¿no? Para que cuando vayan allá, fíjate que tú vas allá y no sabes, apenas porque lo ves al presidente de la Corte, con suerte, sabes quién es el presidente porque lo ves en la tele, pero nuestras autoridades no las conocemos, nuestras autoridades judiciales, ¿no? Bueno, justamente está cambiando eso, ¿no? Para eso se ha implementado, por ejemplo, en los principios que hablábamos, el principio de mediación, que es la posibilidad de que el abogado o el litigante pueda conocer al juez, y esto se está efectivizando a través de las audiencias preliminares, por ejemplo, o las audiencias cautelares en materia penal, o los juicios orales donde tiene contacto la autoridad y puede ver y conocer su sentir, ¿no?, de cada parte. Claro. Y en base a eso también aplicar la integración de los principios y todo lo que tú decías destinado a buscar la verdad material. Henry, se nos ha acabado el tiempo. Como siempre contigo nos quedamos cortos, vamos a tener que hacer una tercera edición. Sí, y estaremos hablando, justamente te propongo para la siguiente visita, que hablemos de los primeros resultados de las salas constitucionales.
Claro, cómo no, me gustaría que hagamos un seguimiento a este tema, no con el afán de incomodar a las autoridades, sino con el afán de y con el objetivo de informar a la ciudadanía que se está implementando un nuevo sistema. No es nuevo, se tiene, pero se está haciendo más inmediato, que llegue más rápido y que lo tenga el ciudadano ahí, ¿no es cierto? Y que sean personas técnicas, pero lo primero que aplaudo es eso, ¿no? Se ha avanzado bastante, que van a ser con personas preparadas, con conocimiento específico en la materia, y bueno, tiene que ir informándose nuestra ciudadanía, quiénes van a ser, qué rol van a cumplir. Vamos a ver en esa etapa de transición procesal, ¿no es cierto?, de que van a asumir ellos todo el tema de las acciones de defensa. Me gustaría, al margen del tema de las acciones de defensa, ir específicamente qué competencia van a tener en las acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Que eso ahí lo dejo incluso abierto para el debate, para que lo tengas acá con algunos otros colegas que invite y lo escudriña ahí, ¿no? Para ver. De todas formas, ¿no? Creo que el efecto positivo que tú mencionas, y ya para concluir, es el que se va a desconcentrar esa retardación de audiencias para las acciones constitucionales. Y obviamente se va a conocer mucho más rápido del momento que se plantea la acción y el resultado. ¿Qué es lo que más tenemos en nuestro medio? Acción de amparo constitucional, la acción de libertad y eventualmente... Fíjate que muchas de las acciones de amparo y las acciones de defensa, la de libertad que se dan en nuestro medio, si revisas, son justamente por vulneraciones al debido proceso, al acceso a la justicia. O sea, claro, se refleja que en el tema de la justicia ordinaria no marchan bien las cosas y todo concluye con la última instancia. O sea, me imagino que esta última instancia se va a tener una dinámica diferente en nuestra sociedad. Eso vamos a ver. ¿No? Calculemos unos 4 o 6 meses a ver cómo van los primeros resultados. Pero inicialmente, una vez posesionados, sería interesante que lo tengas acá para que mediante la radio nosotros también podamos conocerlo y la ciudadanía también, ¿no? Sobre las expectativas que se tienen sobre esta dinámica en la justicia. Fernando, muy agradecido, hermano, con esta entrevista y estamos a la orden para cualquier otra situación. Ahí está nuestra gente, envíales el mensaje de siempre, esa esperanza de que crean en nuestra justicia. Muchísimas gracias, Fernando, a toda la población, a toda la ciudadanía. Considero que se está empezando una gestión de 2019 adelante con estas implementaciones. Esperemos, ¿no?, que las cosas marchen, que sean positivas y démosle siempre ese beneficio de esperanza, ¿no?, ese beneficio de cambio a nuestro pueblo y démoslo a nosotros y a la gente que está viniendo. Ojalá sean así para que se tenga una justicia eficaz, real, inmediata. Aquí estamos para el servicio de cualquier duda, cualquier información, Fernando, cuantas veces quiera o me haga permitir, Fernando, estamos acá. Fernando. Gracias, querido Henry. Estuvimos hablando de derecho con nuestro querido colega, el doctor Henry Herrera, ex fiscal de distrito. Sí, ojalá te podamos ver alguna vez nuevamente en ese cargo o ya como ministro, querido Henry. Gracias. Gracias por venir. Gracias, Fernando. Gracias a ustedes por seguirnos hasta nuestra siguiente entrega.